Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Declarar electos a Marta Dubón y Tomás Andino como representantes ante la Junta Nominadora. La asamblea transcurrió en un clima de respeto, sin faltar los disensos por las reglas elaboradas al fragor del evento y con marcada improvisación. Yo me retiro porque la verdad que para qué vamos a seguir ahí si ya está, ya solo hay dos personas ahí, pues y lo mismo, ¿y para qué? Solo hay una planilla. Siento que no hubo democracia, creo que mucha gente, muchos compañeros de organizaciones de sociedad civil sentimos que esto fue como amañado, hubieron como intereses de por medio. El hecho de que no permitieran de que una persona que se postuló, no dijeron reglas en ningún momento, no se hablaron de que en los reglamentos iban a estar compuestas por planillas. De las 53 asociaciones participantes, 48 votaron a favor de la fórmula Dubón-Andino, pero 5 mostraron su malestar absteniéndose de votar. Esta promotora de las antorchas, iniciativa que dio pie a la Maxi, señaló su inconformidad con el proceso. Recuerden de lo que venimos saliendo, que no volvamos a caer en lo mismo, que el país necesita tener pesos y contrapesos, que la concentración de poder no es saludable y que a pesar de que se tenga buenas intenciones, no se puede apreciar de democracia un país en el que se concentra el poder y en el que se hegemonizan espacios. Pero los representantes electos Marta Dubón y Tomás Andino manifestaron que no es su culpa que algunas organizaciones no se hubieran preparado con una estrategia definida. Reiteraron su compromiso con las bases y niegan además cualquier tipo de vinculación con personas en el poder. Ya me han asociado con Marlina Dubón y no tenemos nada que ver, así que pueden hacer las investigaciones en el registro y no tenemos ningún parentesco con nadie que está en el poder. Nuestro compromiso es con nuestras bases, no los vamos a defraudar haciendo una selección correcta de los mejores elementos y elementos de mujeres que se postulen para la Corte Suprema de Justicia. A pesar de esas desavenencias, en la Secretaría de Transparencia alabaron el proceso y esperan que la Asamblea sea ejemplo para los demás gremios e instituciones que deben elegir sus representantes los próximos días. Lo hemos logrado, de que han participado todos y todas, eligiendo sus representantes ante la Junta Nominadora. Esperemos que los demás organismos que van a mandar representantes tengan como ejemplo lo que hoy aconteció aquí, que es transparente, democrático y ampliamente participativo. Aunque los electos para la Junta Nominadora fueron apoyados por la mayoría de las organizaciones presentes, no faltaron las voces que cuestionaron el procedimiento utilizado desde la Secretaría de Gobernación para habilitar las organizaciones presentes en la Asamblea en perjuicio de otras. Gabriela Lobo, Telenoticias. Sin urnas de votación y con una sola planilla, la sociedad civil decidió este miércoles quiénes serán sus dos representantes en la Junta Nominadora para seleccionar a 45 candidatos a magistrados del Poder Judicial. Nosotros como instituto votamos porque la elección fuera individual y al no lograrse decidimos abstenernos por solo existir una planilla. Creo que es el único aprendizaje, que las organizaciones se organicen o se estructuren un poco más previo a los procesos. Son las primeras elecciones que deja este proceso de selección sin elección de la sociedad civil. Atrás quedan las dudas de organizaciones que entraron sin requisito y las que sacaron para limpiar el camino. Ahora el reto. Efectivamente, el Colegio de Abogados de Honduras mantiene un compromiso firme de realizar un proceso transparente, abierto y secreto. Bueno, yo creo de que en el Colegio de Abogados va a ser un poco más ordenado por el hecho de que ya están acostumbrados a trabajar con planillas. Creo de que aquí el tema de votar a mano alzada, creo que esos son como temas de transparencia. Sin embargo, también estaba la modalidad de la urna. Yo creo que en el Colegio de Abogados lo van a utilizar a través de urna. En la Asamblea de los Profesionales del Derecho se espera que en la elección se respeten las 5 planillas y que las reglas del juego no se definan al momento de la elección, como pasó hoy en este encuentro de la sociedad civil. No, debería de conocerse cuál iba a ser el mecanismo para poder presentar cada uno esa postulación, si iba a ser de manera individual o si iba a ser en planillas, pero que previamente se hubiera establecido para que así todos vinieran en esa línea de igual condición.
Quedan las dudas de la transparencia del proceso de elección de la sociedad civil, pues muchas organizaciones se retiraron al percibir que la elección tenía una sola línea. Lo rescatable, dicen los veedores, es que pese a las diferencias, no hubo ni gritos ni puñetazos, como en procesos anteriores. A mí lo que me parece fenomenal es que no ha habido ningún conato de violencia, no ha habido insultos, no ha habido gritos, y eso yo creo que para nosotros como todos hondureños ya es una mejora sustancial de lo que hemos tenido en procesos anteriores. En efecto, la selección se desarrolló en armonía y sin mayores sobresaltos, pero con muchas dudas, sobre todo porque no hubo una elección abierta y solo se presentó una planilla con 2 nombres que con mucha anticipación se sabía serían los representantes de la sociedad civil. Frente a Frente presentó el tema del día. Este es el tema de hoy. Y para debatir sobre el mismo, porque esta semana se va a desarrollar la asamblea del Colegio de Abogados de Honduras. Ya conocemos los 2 representantes del CONADE en la Junta Nominadora, que es la titular Blanca Izaguirre y el segundo de la institución. Ya conocemos ahora los representantes de la sociedad civil, Marta Dubón y Tomás Andino. Entonces, hoy los analistas presentes, porque Honduras es pequeño, Honduras es un país de 9.5 millones de habitantes. La expresión popular aquí es que nos conocemos todos. Todos sabemos a qué partido pertenecen, cuál es el equipo de fútbol favorito de casi todos los liderazgos públicos del país y de los gremios. Entonces, los analistas hoy nos van a interpretar, porque son estudiosos de esta realidad nacional, del acontecimiento diario del país y máxime esto que ha generado tanta expectativa, hacia dónde nos enrumbamos con la Junta Nominadora, visto lo que ha hecho la Asamblea de Sociedad Civil y los representantes que tenemos del CONADE. Ya como parte de esa Junta Nominadora restarían 5 instituciones que elijan a sus representantes. Podemos tener la confianza que será una Junta Nominadora que primará los méritos y no los intereses partidarios en la selección de los que se autopropongan, porque de aquí va a depender tener una futura Corte Suprema de Justicia subordinada a intereses de todo tipo o una Corte Suprema de Justicia supeditada a lo que dice la ley, indistintamente de quién salga condenado o quién salga libre. Eso no importa. Lo importante es darle la certeza jurídica al país con una Corte Suprema que no esté subordinada a otro poder del Estado. Si ese es el discurso que todo el mundo ha manejado desde hace tiempos, desde hace décadas, es el discurso que yo le he escuchado a todo mundo. Por lo tanto, ese discurso hoy no debe ser diferente. Y esta vez queremos que esa Junta Nominadora funcione lo más responsablemente posible. ¿Se ha quejado aquí buena parte de los hondureños de la Corte Suprema que tenemos actualmente? Yo escucho quejas de más de la mitad de Honduras, o de repente de 2/3 de la población de Honduras, diciendo que esa Corte respondió a intereses de todo tipo, políticos y de todo tipo. Bueno, pues lo que queremos entonces es tener una Junta Nominadora que no esté pensando que si selecciono a este o a esta, voy a quedar bien con los empresarios, voy a quedar bien con este gremio, voy a quedar bien con el Partido Nacional, con el Partido Liberal, con el partido en el poder. Eso es lo que queremos evitar. Muy bien, y para analizar el tema, el abogado constitucionalista Oliver Erazo. Bienvenido, abogado. Buenos días. Es un placer tenerlo aquí. Muchas gracias por su invitación. La juez de sentencia del Poder Judicial, la abogada Carla Romero. Bienvenida, abogada. Es un placer tenerla aquí. Igual. El sociólogo y miembro del Consejo Nacional Electoral, don Julio Navarro. Pero yo, primo, cuando invito a Julio, invito al sociólogo, al analista, al hombre en quien he
confiado y depositado mucho durante tantas décadas mi criterio para el análisis político, indistintamente de que yo sepa las afinidades políticas de Julio Navarro, pero es un sociólogo que particularmente a mí me genera mucha, más allá de lo personal, mucha simpatía y mucha afinidad en sus criterios, que algunas veces disiento de ellos, posiblemente, pero aquí lo tenemos hoy. ¿Qué tal, Julio? Gracias, Renato, por la invitación y estar con tan distinguidos abogados. Sí. Y con una jueza de sentencia. Yuca. Se imagina, de sentencia. No hay mediación, ¿va, Oliver? En el punto más. Es ahí. Claro. La única, si no estoy equivocado, que se dio el lujo, la única jueza que se ha dado el lujo de juramentar a un presidente, en este caso una presidenta del país. Sí, sí, mire qué privilegio tuvo. No solo la eso, historia lo va a registrar. No solo eso, de ejercer un contrapeso en el momento que se le pidió algo que era constitucionalmente inapropiado. Y eso hay que reconocerlo porque estamos en un momento histórico en el estado de Honduras y sobre todo en el tema de estabilidad de la República y la democracia, del sistema democrático como tal. Y en el Poder Judicial reposa la grandeza del sistema democrático, las libertades y la democracia misma. Y eso la clase política y el sistema de partidos debe de entender que es así. Y es por eso que el anhelo de los hondureños es una corte con magistrados independientes, mas no así que no sean políticos, porque el vender el producto de magistrados no políticos es la cosa contranatural más absurda que pudieron haber inventado. El ser humano es un animal político por naturaleza. Entonces, lo que sí asociamos todos los hondureños con independencia es magistrados que sepan dividir, que su pensamiento político, que su sentimiento partidario no influya en la administración de justicia. Cualquier país de primer mundo, cualquier potencia, y usted analiza cómo se eligen los magistrados, generalmente son personas muy ligadas a los partidos que han mantenido el poder, caso de Estados Unidos, al bipartidismo histórico, y no por eso tienen cortes con justicia selectiva o magistrados que le permitan y le aplauden y se subyuguen al poder que los propuso para ser magistrados. Entonces, hay lecciones que hay que aprender, hay lecciones sociopolíticas que hay que aprender y hay que sacarle de lo negativo que hemos cosechado lo positivo. No todo es malo, pero tampoco es bueno. Y el proceso en el que estamos empezando para la construcción, para que se elija un nuevo poder judicial, tiene luces, pero también aún hay cuadras sombrías y grises que deberá de ser el poder legislativo que debe de darles esa luz. Sí, sí, yo sé por qué lo está diciendo y muchos hemos cometido el error desde hace años de decir hay que despolitizar esa Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo vamos a suprimir los sentimientos partidistas de una magistrada de la Corte, de un magistrado de la Corte? Ahora, tratar de despartidizarlo, que los magistrados no respondan a intereses partidarios, gremiales, yo creo que ahí sí estamos en lo correcto quienes pretendemos eso, ¿verdad? Es que es la naturaleza misma del juez. El juez se debe a la ley, a la Constitución y a las leyes, nada más. Al principio de legalidad. Al principio de legalidad. Pues mire cuánta admiración usted genera, ¿eh? Ella fue la que le dijo a alguien que estaba al lado ahí de la presidenta en ese momento, presidente del Congreso. Y ahí se produjo todo el debate. Ella dijo, no, que yo sepa, no es presidente del Congreso todavía. Yo sospecho, y Renato, sigue eso sin resolverlo. Yo sospecho que será acuerdo entre mujeres. Que la primer mujer presidenta, la juramentara una mujer. Yo no creo que se haya habido tantas circunstancias de carácter político, sino es resaltar de las mujeres. Bueno. Y casi todo el mundo pensó que era una juez o una mujer, una profesional de derecho bastante afín a la presidenta Castro. Y resulta que no era así. Sí, no era así. Es afín a la justicia. Eso sí.
Eso sí, al principio democrático de derecho también. Pues ella es la abogada Carla Romero. Miren, cuando yo venía para aquí, yo quería aprovechar que Julio Navarro ha sido maestro de muchas generaciones, ¿verdad? Ahora, usted nunca impartió clases en primaria, ¿verdad? Solo sí, cuando hice la práctica. Cuando hizo la práctica. Usted impartió clases en la universidad o imparte clases en la universidad. Pero usted no estudió magisterio, ¿no? No. Bueno, ¿y usted, abogada? No. Tampoco, no estudió magisterio. No. Miren, yo les voy a decir algo. Mercantil. Me van a permitir solo unos 2 minutos Sí, para reflexionar. No sé si la producción me tiene este video. Muy bien. Es que quiero hacer un contraste. Ella es una profesora. Y lo que tiene en la mano son las baquetas. Esas son baquetas. ¿O qué es lo que tiene en las manos? Oh, es el ventilador. Es que ya les voy a explicar. El abanico. Ya les voy a explicar. El niño está en 3er grado. Entonces estaba con las baquetas. Porque las bandas de guerra están practicando en este momento, pero muy cerca del aula de esta maestra. Entonces no la dejaba impartir clases de manera normal. Ya entendí. Es decir, ¿cómo va a estar un maestro impartiendo clases y un alumno ahí con baquetas y un tambor? Hay desconcentración de la maestra y hay desconcentración de los alumnos. Pues van a creer ustedes, permítanme, quiero ver estas imágenes. Aquí manda el profesor, dijo, ¿verdad? Sí, aquí manda el profesor, eso y yo. Aquí manda el profesor. Pues les cuento así rápidamente la historia. La maestra se llama Mirna Castillo y fue detenida la tarde del miércoles, es decir, ayer, tras la denuncia interpuesta en la fiscalía por maltratar a un alumno. Estoy leyendo la crónica de Diario La Prensa sobre este tema. La agresión de la mentora al alumno fue grabada y el video se difundió y viralizó en redes sociales. A la docente la detuvieron a eso de las 3 de la tarde en la escuela Armando Gale de la colonia La Unidad, sector López Arellano, por suponerla responsable del delito de trato degradante a un niño de 11 años. La maestra fue llevada a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones de Choloma para luego ser trasladada a la Fiscalía en San Pedro Sula, de acuerdo con lo informado por el comandante de la Unidad Metropolitana número 10, Ramón Ramos. La madre del menor interpuso la denuncia en el Ministerio Público en San Pedro Sula. Nos llegó la orden de detenerla y someterla a este proceso, expresó. A las instalaciones de la policía en Choloma acudió un grupo de maestros a apoyar a su compañera de aulas. El director municipal de Educación, Jorge Ulloa, dijo que la maestra no tiene antecedentes de agredir a los estudiantes. Agregó que en los minutos que pudo conversar con ella, le manifestó que estaba arrepentida de lo que había hecho. Ulloa comentó que el niño no es alumno de Mirna Castillo y que le llamó la atención porque el alumno, quien forma parte de la banda de guerra de la escuela, estaba con las baquetas haciendo bulla mientras la docente impartía su clase. El ministro de Educación, Daniel Esponda, exigió la investigación inmediata de la denuncia interpuesta por la madre del niño afectado. Miren, Julio, ¿cómo nos educaron a nosotros en los 60, Julio? Renato, en la época nuestra hubieran ido a buscar a la profesora para felicitarla. Para si yo en 1965, 66 o 1967, que estaba en primaria, le empiezo a hacer bulla a un maestro que está impartiendo clases, quiere a Dios, me hinca, y luego no es que me va a dar así como le pegó la maestra a ese alumno. No sé si es con las baquetas o con algún otro objeto, pero yo solo vi que fue como una palmadita. Mire, Alejandro Reyes, director de la escuela, José Trinidad Reyes de mi pueblo, y después director de la escuela Lempira, que de Dios goce el profesor Alejandro Reyes, no solo me hinca, sino que saca todo el grupo, me pone en medio hincado y me da mis 5 fajazos. Así es. Luego se traslada a la casa de mis padres. Miguel Ángel, doña Irma, Me vuelven a pegar. Renato no dejaba impartir clases a una maestra. Tuve que hacer esto. Muchas gracias, profesor Alejandro Reyes, por disciplinar a mi hijo. Muchas gracias. Y lo autorizo
que cuando no sea respetuoso, haga lo mismo que hizo hoy. El Renato llegaba a las 4 de la tarde y venía el segundo castigo físico, para que aprenda a respetar a los mayores, para que aprenda a respetar a sus maestros. Yo tenía la manía en esos tiempos, porque en mi casa había una pulpería, de cogerme el 5 sin pedir permiso, de robarme el 20 sin pedir permiso, y cipote. Gracias a esa disciplina, con vara de repente hoy no soy ladrón. Gracias de repente a esa disciplina con vara, abogado, de repente hoy soy respetuoso de los valores y trato de realizar mi vida y desenvolverme en una escala de valores morales, espirituales y éticos. No es que soy santo tampoco, pero dije ayer cuando miré este video, cómo han cambiado las cosas. Hoy no solo se felicita al maestro por disciplinar a un niño, no. Hoy no solo no se felicita al maestro por disciplinar a un niño, hoy se le detiene y se le lleva a los tribunales. ¿Cómo se siente el niño ahorita, Renato? Y el resto, miren. Es un héroe. Eso. Es un héroe. Eso. Sí. ¿Por qué? En la época que hablamos nosotros, había un complemento entre 3 instituciones, Renato: familia, iglesia y escuela. Esos eran los elementos que socializaban y complementaban la socialización. Hoy ese niño, si así sigue, ¿quién lo va a socializar? La calle. En la calle va a aprender a respetar la jerarquía, ¿va? Y ya no por medios de disuasión ni nada, sino por otros medios. Eso es parte, mire, de la descomposición jerárquica de las instituciones que se ha venido socavando desde la familia, ¿va? Recuerde, hoy un padre de familia dice: no, yo a mis hijos no los trato como hijos, yo soy amigo de ellos. Y el niño dice: amigo, mi papá. Renato, los amigos usted los escoge, los padres no los escoge. Con los amigos usted se puede pelear, se puede distanciar, pero con los padres no. Pero hay padres que le dicen que no, yo soy amigo de mis hijos, no soy su padre, soy su amigo. Todas las distorsiones, le dicen, son parte de la sociedad moderna nuestra, pero no de las viejas sociedades europeas que siguen manteniendo la jerarquía como tal, hasta determinada edad en que los niños pueden ser ya jóvenes independientes. Pero esa es parte de la descomposición. Mire, hoy sobra quien llame a los medios solidarizándose con el niño y no cuestionando los problemas que hay en la familia que se expresan a nivel de la escuela. Yo creo que hay un elemento que se está olvidando. Y usted estaba diciendo y señalando, bueno, ahorita se le detuvo por maltrato por transgresión a un menor y se pasa al ámbito penal y bueno, se ha dimensionado esta situación. Pero se olvida de una circunstancia. En el momento actual, se acaba de regresar a clases. Tanto maestros como alumnos no habían interactuado nuevamente. ¿Qué estaba haciendo esa maestra en casa? A lo mejor teleconferencia con los niños, pero no es lo mismo que volverlos a tener enfrente. Y esos niños tampoco están en la misma sintonía de tener a la maestra al frente. ¿Qué hacía? Si quería, miraba la computadora y recibía la clase, y si no quería, pues estaba libre albedrío, porque en casa estaban trabajando en sus computadoras también los padres. Entonces, hay un factor ahí que no se ha tomado en cuenta, que no es lo mismo regresar de una situación en la que tuvieron la libertad de poderse comportar como querían, a venir a exigir ahora la jerarquía que se debe. Ahora, si usted me pregunta mi opinión personal, bueno, esta sería la ponderación que yo trataría de hacer. Y buen punto de vista, porque ese alumno, y ya me va a dar su opinión personal, ambas son opiniones personales, sí, bueno, pero una es ponderada, bueno, pero usted quiere dar su verdadero yo, su opinión con su verdadero yo. Usted tiene razón, ese niño entró a primer grado,
Pero luego vinieron 2 años de pandemia. Claro. Ese niño fue promovido a 2º grado, ese niño fue promovido a 3er grado y ese niño prácticamente no socializó y desconoce el ambiente en una escuela. No conoce la disciplina del aula. Eso es un buen punto lo que usted nos ha dicho. Eso es, y en eso se tiene que esmerar ahora. O sea, no va a ser fácil para el ministro Esponza venir a asumir una circunstancia en la que retomamos una vida como nosotros la conocimos. Estos niños, incluso que fueron promovidos a través de estos medios electrónicos o como usted quiera llamarlos. Sí, esa fue promoción automática. Son circunstancias que se tienen que revisar fehacientemente y no digamos en el comportamiento que están teniendo ahorita. Esa pobre maestra, si yo estoy dando clases, como usted dice, y está un niño ahí con la baqueta y con el tambor, yo no doy. Y usted le advierte y el niño no le hace caso. Seguramente Claro. esa maestra le advirtió varias veces al niño y no le hizo caso. Claro, y ella necesita el estado volver, emocional de ella. volver a tener el control. Y tener el control y dominarlo en estos momentos es difícil. Estamos bajo presiones, estamos bajo circunstancias de cambio en un país también y no es fácil asumir situaciones de forma ponderada. Entonces, yo quisiera seguir viendo el video, porque sobre ese video es que estamos debatiendo aquí en el programa. Yo diría, y discúlpenme ese yo, no es por egocentrismo, yo pediría, si tienen privada de la libertad a esa maestra, que la liberen de inmediato. Y aquí sí acuerparía que hoy todos los maestros de esa zona de San Pedro Sula vayan a apoyar a esta maestra, la vayan a apoyar. Solo quiso disciplinar. Miren, algunos nos estarán en este momento calificando de arcaicos, desfasados, sin lectura. No le pueden decir eso a Julio Navarro, me lo pueden decir a mí en todo caso. Pero Julio es un hombre sociólogo, maestro. Renato, esa profesora tenía el otro elemento, la presión de los niños adentro del aula. Claro. Mire, profesora, mire, ¿qué hace usted, profesora? Mire, hay una presión sobre ellos. ¿Cómo mantiene la disciplina o no la mantiene? Son problemas delicados que aparecen hoy en día en nuestra sociedad y que no deben de verse así superficialmente. Toma en cuenta. En el fondo es una expresión de Tome la en pérdida cuenta de eso. algo, mire cómo se atreven a filmar una situación que está sucediendo afuera. Ahora, el control de esos celulares al aula es algo que se debe también dimensionarse y que no se está tomando en cuenta. Mire, yo puedo hacer lo que yo quiera, voy a filmar a esta persona Claro. que está haciendo esta situación y lo hago público porque ahora la moda es que todas las situaciones tenemos que hacerlas a través de los medios de comunicación alternativos, ¿no? Mire, trato degradante que lo agarró del cuello o que lo agarró del cuello de la camisa. Y yo, eso es lo que he visto, que aló al joven alándolo del cuello de la camisa, el joven se desbalanceó y luego en las nalgas le pegó, yo creo, con las baquetas. ¿Es trato degradante eso? Renato, ahora hay una capacitación de profesores sobre eso que se llama la inteligencia emocional. Cómo actuar en circunstancias difíciles. Le voy a poner un ejemplo. Uno le dice, una vez leí a un estudiante en la universidad, joven, ¿y usted no trajo la tarea? No, profesor, no la traje. ¿Y qué le pasó? No la quise traer. Y entonces, bueno, pues ahí la trae cuando pueda. Los demás lo quedan viendo a uno, ¿va? ¿Qué va a hacer? Pero uno sabe que no puede confrontarse porque la solidaridad que tiene afuera debe ser de alguna dimensión, ¿va? Entonces la palabra del docente se siente descuestionada, pues, ante la presencia. Claro. Entonces, para eso hay que capacitar sobre inteligencia emocional, cómo actuar en condiciones así. Y compréndanos que a nosotros nos criaron y nos disciplinaron también, porque nos disciplinaron nuestros padres, pero en los 60 nos disciplinaron también nuestros maestros. Claro. Nos disciplinaron nuestros maestros. Antes que intervenga el abogado, ahora díganos por favor qué dice el yo suyo, porque faltó el yo suyo. Digo, en este momento estoy ponderando mi criterio, pero ahora yo pienso, dice, ¿qué piensa? Yo pienso que la disciplina es necesaria. A mí una vez me dijo mi muchachita, existen los derechos del niño, mamá,
Ah, ya le digo yo. Y ya uno puede ir a denunciar porque me lo enseñaron en la escuela. ¿En la escuela? En la escuela. Ah, sí, le digo, ¿y qué te enseñaron? Que los papás no pueden pegarle a uno, que los maestros tampoco, ¿qué tal? Y le dije yo, ah, sí. Bueno, le digo, poneme la denuncia que quieras, pero si te portas mal, te voy a dar. Y ya Y siendo así- juez usted. Claro. Ya siendo juez. Claro, o sea, ¿sabe por qué? Porque la autoridad se tiene que demostrar cuando estamos pequeños. Claro. Porque si no, crecemos sin esa dimensión de los límites que podemos llegar a tener. Entonces, ella podrá ir a poner una denuncia, pero le va a estar caro. Primero tendría que tener una razón, ¿verdad? Porque como dice aquí el don Julio, en realidad la preparación emocional es necesaria para poder interactuar y más con los niños de ahora, ¿verdad? O sea, lo que les digo yo, modelo 2005 en adelante o modelo 2010, es difícil porque toda la información está al alcance de ellos. Así es. Hoy en día solo tienes, googlealo, mamá. Ah, googlealo. Y toda la información está al alcance. Y entonces, ¿viste está el caso? ¿Viste esta cuestión de Netflix? ¿Viste esto sucedió en tal parte, en la India, en esto? Entonces, tienen tanta información que ejercer la autoridad es algo difícil, pero hay que tener esa habilidad emocional para poder hacerse sentir. Ya miro que nosotros nos quedamos con aquel principio bíblico, a la vara torcida hay que enderezarla desde pequeño. Claro. A la vara torcida hay que enderezarlo desde pequeño. Yo no soy psicólogo, pero he estado viendo cada reacción del abogado Oliver Erazo. Cada reacción mientras ustedes hablaban. Y yo siento que discrepa de nosotros. Ajá. No sé por qué creo que en algunas cosas discrepa de nosotros. ¿O no, abogado? No. ¿O es pura prudencia la suya? No, estaba escuchando, las visiones deben de ser holísticas. Sí, La claro. de una juez, de un sociólogo, y que compartimos con el licenciado Julio el hecho de impartir docencia a los adultos. Complicadísimo. ¿Cómo educar al niño? La vara de la disciplina es bíblica. Allá los que nos creen, pues, o creen que eso es un cuento judío, pues también se respeta, porque es la libertad de pensamiento de cada quien. Pero a mí también me corrigieron los docentes. Y estudiaba en un colegio de sacerdotes y la disciplina era complicadísima. Con la expresión de los ojos ya sabíamos cómo era el asunto. Revisión de pañuelo, de manos, de corte de cabello, cuando le comenzaba a salir la barba a uno que tenía que ir afeitado, porque si no es que era hippie uno. Pero fíjese que lo importante de ese video, y escuchando los análisis de mis compañeros acá, es que solo estamos viendo eso, licenciado Renato, pero ¿qué pasó antes de eso? ¿Qué fue lo que provocó la reacción de la docente a salir? Y yo quiero ver que el pueblo hondureño se fije en esta docente, en la profesora. Miren la sencillez con la que viste. Le pedimos al profesor en Honduras que sea un poco más que un superhéroe de Marvel. Esa docente, no sabemos frente a cuántos alumnos está. Uno, no sabemos qué peripecias hizo para mantener la atención con un grupo que seguro tiene déficit de atención, con niños que van malnutridos, mal alimentados, que son hiperactivos y que los papás están dando gracias a Dios porque ya volvieron a la escuela, porque en la casa no lo soportan. Mire, 3, esa docente es un ser humano que tiene necesidades primarias. Preguntemos primero si la docente está bien pagada, si su sueldo abarca el mínimo vital y la docente no está pensando en que tiene que ir a pagar la cuenta que debe en la trucha para darle de comer a su familia. Preguntémonos primero si esa docente no sufre de enfermedades base, como diabetes, presión arterial, y si ella tiene un debido cuidado médico. Es que estamos hablando de un ser humano al que la modernidad le está exponiendo por ejercer disciplina. Mire, el niño, ¿qué representa?
El niño representa el desgaste institucional de los factores sociales de la sociedad hondureña. Exacto. Iglesia, ley, educación y poder. Factores sociales que si no se fortalecen, estamos en lo que estamos viviendo como sociedad. Eso es un ser humano, no es un robot. Que a la profesora la programan para soportar lo que tiene enfrente, que debe de educar y debe de formar y aguantar los que están afuera. O sea, es una cuestión que debe de ser bien ponderado, bien ponderado. Lógicamente eso le va a corresponder al juez conocer los hechos, porque aquí el problema es que muchas veces criticamos al Poder Judicial o al juez, pero el juez se debe a lo que tiene en el escritorio, no a lo que sale en la noticia. Lógicamente la ponderación del juez debe de valorar todos esos elementos y lógicamente se suscribe a lo que tiene en el expediente. Mire, la vara de la disciplina es necesaria. No existe un país desarrollado en el mundo donde su población no sea disciplinada. Bueno, ¿cómo disciplinan en Singapur? ¿Cómo disciplinaron? ¿Qué métodos utilizaron? Holanda, más occidental, más. Y disciplinar ya viejos, que todavía es más difícil. Disciplinar ya viejos, que todavía es más difícil. Los chinos, en Malasia, en Singapur, solo falta leer libros y enterarse. Los japoneses. ¿Qué hicieron? En algunos casos dictadores, pero dictadores con alguna visión para disciplinar a su gente. Los chinos, que les gusta escupir en la calle, a fuerza de coerción les están quitando ese mal hábito. En Singapur, a los viejos corruptos, un dictador dijo, hay que cortarles las manos para que dejen de robar. Mire qué disciplina tan extrema. Lo que estamos viendo aquí es a una mamá que el niño no le obedece. En este caso es la profesora que está impartiendo clases y el niño está con unas baquetas haciendo bulla al lado del aula, le advierte, el niño no hace caso. La reacción de una madre. ¿Cuántas veces una madre no ha agarrado al niño del cuello de la camisa para disciplinarlo? ¿Es trato degradante esto? Ahí está el puntito. Algunos dirán, sí, es trato degradante. Ni con el pétalo de una rosa alguien que no es papá ni mamá puede tratar a un niño. Hombre, aquí todos coincidimos que la disciplina y que la vara son necesarias. Decía mi abuelo, si no te educas en casa, en la calle vas a encontrar quien te eduque. La calle. Ahora miremos eso, Renato. Mire, licenciado, es impresionante. Ese niño es como los políticos. ¿Quién disciplina a los políticos en este país? ¿No? ¿Quién los disciplinó para que no robaran? Renato, ¿hay disciplina en las maras? Sí. Internamente. ¿Hay respeto en las maras? ¿Hay honradez en las maras? Internamente. Sí. ¿Hay obligaciones en las maras? Mire, lo que no miraron en el hogar esos jóvenes, lo tienen en la organización ilícita que tienen. Y o sea, ¿por qué funcionan tan bien? Porque tienen esos principios. Disciplina. Falle. Usted ve cuando encuentran a un joven de esos que anda en maras, que anda anotado en la libreta todo. ¿Quién le dio tanto? ¿Quién le dio aquí? No es que van a llegar, mira, esto es lo que recibí. Entonces, esas son las paradojas, mía. La disciplina interna que tienen los grupos organizados criminalmente, que en la casa de esos jóvenes no la tuvieron. Pues yo sé que hoy miles de personas simpatizan con los criterios de ustedes, pero otras miles están diciendo que hoy ustedes han violentado derechos del niño. Desgraciadamente pero así está la sociedad. Los niños son las víctimas de todo eso, de toda la flojera que le agarra a las instituciones como tal. Vamos a ir a la pausa y ya luego nos concentramos para lo que fueron invitados nuestros panelistas esta mañana, pero yo estoy seguro que algunos dirán, Renato, hubiese seguido con el tema de los primeros 40 minutos. Sí, hubiera seguido con el tema de los primeros 40 minutos, pero no, suficiente. Ahora venimos con el criterio de ellos hacia dónde se encamina esta junta nominadora que va a seleccionar al menos a 45 abogados notarios
que enviará al Congreso Nacional esa lista con su nombre para que de ahí el Congreso escoja a 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Visto lo visto, ¿hacia dónde se encamina esta junta nominadora? Podemos tener la confianza que será una junta nominadora sin compromiso, que va a seleccionar realmente a los que tengan los requisitos y méritos para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia después de la pausa. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Ejecutan operativo para extraditar a alias El Señor de los Cielos hacia Estados Unidos. Hoy se está produciendo ese operativo. ¿Ya lo extraditaron? Todavía no, todavía no. Ya está en la base aérea, ¿verdad? Emiten alerta verde para Lloro, Cortés y Santa Bárbara por paso de una onda tropical. ¿Por qué los bienes de Freddy Nájera no pueden ser entregados a Estados Unidos? Bueno, si usted quiere saber, entre a tunota.com. Presidente del gobierno de España viajará la próxima semana a Honduras. Aquí estará Pedro Sánchez del PSOE. Bueno, ¿qué otros titulares? Cuba ve imposible identificar restos hallados en incendio industrial de Matanzas. Tremendo incendio hace unas semanas en Cuba. Nicaragua construirá Casa de la Soberanía en edificio que expropió a la Organización de Estados Americanos. Ministerio Público le cae a red que alquilaba a jóvenes para actividades sexuales en La Ceiba. Y el BCE crea fondo para inversión extranjera directa por $200 millones. Son titulares de tunota.com por cortesía del Banco de Occidente. Préstamos para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Miren, yo sé que la van a pasar a menos porque es bueno retroalimentarse. ¿Qué creen está opinando la gente de los comentarios de ustedes? Solo les voy a leer algunos para meternos ya al siguiente tema. Dice, no, Octavio Pineda dice, saludos me dice, y a los panelistas, en particular a mi colega y compañero Oliver Erazo. En la universidad me dice, ahora gobiernan los alumnos, se les hacen reposiciones de todos los exámenes y ni quiera Dios si usted les disciplina de alguna forma. Segura denuncia al jefe del departamento, decano y comisionado de los derechos humanos. Hemos perdido el respeto por la autoridad del catedrático y por su libertad de cátedra. En el otro tema, la Junta Nominadora recibirá más presiones que nunca, pues las reformas a su ley especial condicionaron el ambiente y su actuar para satisfacer intereses de los que ostentan el poder. Seguirá siendo política, la elección es influenciada igual que siempre. En el Colegio de Abogados, por eso optamos por elección abierta con votación que se realizará el sábado entre 7 postulaciones. Saludos, es el comentario de Octavio Pineda. Es que recibo mensajes hasta de España y Estados Unidos. Si el gran arquitecto del universo te da un hijo, dale gracias, pero tiembla por el depósito que te confía, porque en lo sucesivo tú serás para ese niño la imagen de la divinidad. Haz que hasta los 10 años te tema, hasta los 20 te ame y hasta la muerte te respete. Hasta los 10 años sé su maestro, hasta los 20 su padre y hasta la muerte su amigo. Enséñale ante todo buenos principios y después bellas maneras. Que te deba una doctrina esclarecida, mejor que una frívola elegancia. Que sea mejor un hombre honrado que un hombre débil. Hombre, hoy hice el día con este mensaje. Hombre de feo. Hoy hicimos el día con este mensaje. Hoy hicimos el día con este mensaje precioso. Precioso. Dice Jorge Fuentes, ¿cómo estará esa maestra de preocupada? Dice. Bueno, nadie me ha respondido aquí si la liberaron o no, si sigue privada de su libertad o no. Averigüen, por favor. ¿Puede ir a la cárcel, abogado? No creo que el tipo penal sea para tanto. Tampoco. Transgresión. ¿Sí? Le doy gracias a Dios por la última ratio. El Ministerio Público debe de ponderar ahí la situación.
Le doy gracias a Dios por los coscorrones, regaños y fajazos que me dieron mis maestras y curas, pues hoy me considero una persona respetuosa de mis semejantes y sobre todo lo que ha sido mi carta de presentación en mis trabajos, la honradez y honestidad, reglazos y fajazos. Es que los que fuimos creados así, hoy le damos gracias a nuestros padres por la disciplina y a nuestros maestros. Dice Rosa Leiva, gracias, gracias, gracias. Estoy viendo, dice, estamos en la era de los niños de cristal. Estamos en la era de los niños de cristal. Pero como aquí hay mensajes de todo, buenos días, me dicen. No todo lo que brilla es oro. Nunca dejamos de aprender. Hay que ser cautelosos cuando se adula tanto a una persona sin conocerla realmente. Bueno, aquí. Y así mensajes de varios lugares. Alguien me dice, ¿cómo hubiese reaccionado usted si hubiese sido su hijo o su nieto? No le respondí el mensaje. Una vez me dijeron que un hijo mío hacía bullying en la escuela e hice lo que hizo esa maestra. Lo agarré de aquí. No quiero volver a saber y a tener una queja de que vos haces bullying. ¿A cuenta de qué vas a hacer bullying vos? Vos tenés tus falencias también, tenés tus debilidades. No quiero volver a saber de un maestro que hace bullying. Adiós. Adiós. Adiós con el bullying. Claro. Bueno, hoy sí. Sí. ¿Hacia dónde vamos con la Junta Nominadora, visto lo visto? Bueno, en mi concepción particular, primero establecer que la Junta Nominadora es una situación de obediencia al principio de legalidad, porque hay una ley que así lo dice y que tiene un rango constitucional. Para poder quitar esa Junta Nominadora, tendría que pasar una nueva legislatura y hacer los cambios. Y estamos ya fuera de ese tiempo para poder gestarlos. ¿Hacia dónde va? Yo creo que va en la dirección que se necesita para encontrar las personas que puedan examinar los expedientes de todos los abogados y notarios que se quieran postular. Me parece que tienen un compromiso serio, porque fíjese el fenómeno. A pesar y de que ayer en la elección de sociedad civil salieron algunas organizaciones que no estaban, y unas no salieron contentas por la forma de la selección, otras no se les dejó participar y todo. Todos somos veedores y vamos a estar vigilando este proceso. Y no me queda la menor duda, porque esta, hoy por hoy, va a ser la elección de magistrados con más auge, con más acuciosidad sobre cada una de las circunstancias, porque van a decirle a ese profesional por qué razón no salió seleccionado, por qué razones, porque tienen la obligación de hacerlo. Esta misma ley que se aprobó lo dice. Dice que tiene que dárseles razones suficientes por las cuales no tuvo uno o cual puntaje, así como las razones por las que sí tuvo el puntaje adecuado. Y aunque no participaron otras asociaciones, van a estar encima de ese actuar. Así que yo pienso que tienen una responsabilidad muy grande los de la Junta Nominadora y creo que lo van a hacer con toda la objetividad posible, lejos de las condiciones y sesgos partidistas. ¿Por qué? Porque esta ley lo que está haciendo es procurando que se dé un margen de puntuación a aquellas situaciones que son características de lo que queremos como los nuevos magistrados. Entonces, me parece que estas 45 personas que van a salir, la va a tener difícil el Congreso Nacional al hacer la elección. Que sea o no política el actuar luego de tener los 45
profesionales dispuestos para su selección, ese es asunto de un órgano que es eminentemente político, que ha llegado ahí a través de la confianza del voto del pueblo, que no podemos olvidar. Y es por eso que es una elección de segunda fase, de segundo grado, dentro del Estado democrático de derecho que tenemos. Bueno, partamos de lo que sucedió ayer en la Asamblea de las Organizaciones de Sociedad Civil. Hubo respeto, no hubo polémica como en el 2015, no hubo enfrentamientos, descalificaciones como en el 2015, pero sí hubo algunas cositas, algunas denuncias, como que limpiaron expedientes, no se sabe dónde, para que algunas organizaciones participaran y dejaron por fuera a otras organizaciones. A algunas les ayudaron a limpiar expedientes, a otras no. El caso del FOPRIDE. Fuera de esas denuncias, los procedimientos internos, las reglas del juego para la elección que se utilizaron ayer en la Asamblea, hubo alguna gente también que los cuestionó. Algunos dicen ya todo estaba arreglado. Escuché en la nota a una persona que dijo, que fue representante de un organismo de sociedad civil en esa Asamblea, que estaba manipulado. El hecho es que los representantes de la sociedad civil son Marta Dubón y Tomás Andino. Los que disienten de ellos, o querían por lo menos ser ellos, afirman que Marta es de Libertad y Refundación, que Tomás Aquino es de UD, pero que luego fue candidato a diputado por Libertad y Refundación. Lo que estamos hablando, muy difícil nos vamos a encontrar gente que no sea política que participe en este proceso, ¿verdad? Pero esos fueron los cuestionamientos. Al final, las personas que le mencioné son los representantes de la sociedad civil. Visto lo de ayer en la asamblea de los organismos de sociedad civil, podemos creer, Julio, que tendremos una junta nominadora capaz de relegar sentimientos partidistas, presiones de gremios y seleccionar al menos a 45 profesionales, abogados, notarios, que realmente tengan los méritos para optar a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Visto lo de ayer, yo creo que vamos en buen camino. La asamblea más controversial, sin duda, son de las organizaciones de sociedad civil, porque es diversa, variada y tienen la cualidad que se consideran no partidarias. Y pareciera que hay más controversia en lo no partidario que en lo partidario. Los partidarios son fáciles de entenderse, menos fácil de entenderse entre grupos de sociedad civil organizada. A mí me quedó un buen sabor de boca lo que pasó ayer. Y yo creo que habría que reconocer a las personas que participaron ahí y a los que dirigieron el proceso. Me parece a mí que lo hicieron con mucho profesionalismo y mucha capacidad de libertad de que eligieran las personas. Eso qué bueno. Renato, yo quisiera relatar una anécdota. A mí me cuenta un coronel que está escribiendo sus memorias que una vez lo llama López Arellano y le dijo, mire, vamos a elegir la Corte Suprema de Justicia. Vaya, le dijo, a estos 3 bancos, 2 que tenían enfrente el Parque Central y uno Los Dolores. Esos eran los 3 bancos más importantes. Dígales que le mencionen un buen abogado de prestigio. 3 abogados. Ahora le dijo, vaya usted luego a donde emiten el diario El Pueblo, que era el edificio del Partido Liberal, y que le den 2, Y eso le dijo, me lo trae el próximo lunes. Los otros yo los voy a poner. Así nominó la Corte Suprema de Justicia. Pero fíjate qué es lo que le dijo, que sean abogados de nombre. Y eran los viejos abogados de nombre que llegaban a la Corte Suprema de Justicia. Usted encuentra Da Costa Gómez, toda esa gente que eran de un nombre extraordinario. Entonces, así se formaba la Corte Suprema de Justicia. Así, una persona con esa visión. Entonces dice, yo cumplí a cabalidad. A cada banco fui. Al siguiente, tercer día fui, los bancos me entregaron la nota por escrito, con 3 personas cada banco para que el presidente escogiera. Todo ese modelo así primitivo de escoger quién iba a constituir un poder del Estado fue colapsando.
Y la responsabilidad se la han echado a los partidos políticos. Los partidos políticos que siempre negociaban ese tipo de representaciones. Pero la cosa se profundizó, Renato, cuando ya la corrupción, los medios de comunicación la pusieron en discusión. Antes no, Renato, lo que hoy se discute de corrupción, antes no existía eso. O sea, habían pequeños escándalos. ¿Se acuerda aquel escándalo de una colonia que había allá de Valentín, de un Mendoza. Valentín Mendoza. Eran cositas así. Pero mire, ya del 2000, del 94 para acá, la corrupción apareció como un tema. Y fíjate que ya la Corte Suprema de Justicia no dejó de ser prioridad para sectores empresariales como los que hablaba López Arellano, sino para políticos mismos. ¿Por qué va? Hoy el sector empresarial, Renato, resuelve sus problemas de otro tipo, porque tienen la Comisión Internacional del Comercio, que lo regula y que tienen que actuar sobre eso. Mire, los problemas de carácter laboral en la Corte, en los juzgados, ustedes conocen mejor eso, hay menos juicios del sector privado. La mayoría son juicios del Estado como tal. Entonces, hoy la Constitución de la Corte ya no responde fundamentalmente a esos intereses empresariales. Responde más al interés de la protección política que me puede dar como miembro de un partido que ha actuado mal dentro de la administración pública. Entonces la cosa se volvió más complicada. Y mire, tan complicada que los partidos llegaron a reconocer eso y entregaron parte del poder de elegir a otras instancias. Porque yo creo que en el fondo les fue dando pena. Les fue dando pena. Renato, mire, en un país organizado, bajo el modelo de republicano y liberal, un poder del Estado no concede la autoridad a otro. Y aquí le concedió el poder del Estado la autoridad a una comisión para que le seleccionara. ¿Y por qué lo hicieron? Porque sintieron que se fue deteriorando la imagen que como tal tenían dentro del Congreso Nacional. Entonces crearon estas comisiones y lo que las comisiones nos han dado hasta ahora, Renato, no es lo que el país ocupa. Yo creo que esa vergüenza la sentimos todos, los que participaron y los que fuimos espectadores. Entonces debemos de esperar que no puede repetirse. No puede repetirse. Nosotros hoy necesitamos gente, mire, usted dijo no comprometida, yo sí le exijo a la gente que sea gente comprometida con el país. Renato, porque mire, este programa se va a llenar cuando aparezcan los 45. Mire, cuando aparezcan los 45 va a haber un escáner, Renato. Aquí va a haber un escáner. Por eso es que yo creo que no se va a atrever a autoproponerse a alguien que sienta que el escáner lo va a quemar. Yo creo que esa presión pública que hay a este momento a través de los medios, porque realmente se elijan personas que sean idóneas. Yo le decía a un amigo que yo no estoy de acuerdo con la palabra independiente, porque independiente ¿de quién? Renato, aquí tenemos casos no muy buenos de gente independiente en el Congreso que llegó independiente. ¿Usted se acuerda del 2013? Que llegaron diputados independientes y todos independientes eligieron corte, nada más que se fueron sumando de sesión en sesión. Entonces, esos independientes no han sido la garantía de ponerle condiciones a los partidos que son capaces de pactar. Entonces, yo creo que la elección que se dio ayer de los representantes de sociedad civil pueden tener sus preferencias. Porque recuerde que las organizaciones de sociedad civil no solo son sociedades que responden a determinada problemática del país, sino también que hay sociedades civiles que con relación a los derechos humanos tienen una concepción sobre los derechos que en el fondo también es política. Entonces, si la sociedad civil pudo ponerse de acuerdo en nombrar a través de un mecanismo de elección, por ejemplo, yo he visto gente protestando por lo que pasó ayer,
Pero cuando usted ve que hay una votación de 47 a favor y 5 en contra, Renato, uno casi tiene que llamarse a silencio. A silencio. No, estamos totalmente de acuerdo. A silencio. No, estamos totalmente de acuerdo, Julio. Donde yo sí pondría un poquito de insumos para el debate es en el trabajo que hizo la Secretaría de Gobernación para habilitar organismos de sociedad civil que participaran en la Asamblea. Esto más, aquí con instituciones un poco más serias, tendrían que estar investigando si es cierto que alguna institución limpió los expedientes de algunas ONGs para poder participar en esa asamblea. Y deberíamos estar investigando. Fíjate, Renato, que ayer yo miré en la elección que nombraron una comisión de la misma sociedad para que pueda ser la que reciba quejas de esto y esto. Entonces eso que plantea usted, que se escucha, ahí de seguro va a aparecer. Sí. ¿A qué empresa? Pero van a ser ellos mismos y no el representante del poder del Estado como tal. Entonces, si la sociedad civil pudo sacar esas dos personas que lo representen, yo igual pienso que en un ambiente fraterno lo va a hacer el Colegio de Abogados. Y ya le tengo otra. Y por eso es que Gobernación, una funcionaria de Gobernación, mandó unos notarios a la Secretaría de Transparencia en el momento que la Secretaría de Transparencia estaba decidiendo las organizaciones que iban a participar. Y entiendo que Edmundo Orellana ayer dijo, bueno, habían algunas organizaciones ahí que no reunían los requisitos, pero las dejamos participar porque nosotros no recibimos nada de Gobernación y Justicia. Dice, esas cosas deben investigarse para no crear manchas en todo este proceso. Lo que les tengo para ustedes y para el público. Entonces, Renato, termino una cosa. Muy bien. ¿Usted recuerda las elecciones pasadas? ¿Estuvieron llenas de incertidumbre, Renato? Sí. Las elecciones para la Corte Suprema. ¿Sí? Uy, ni quiera ver. No, para las elecciones generales, presidenciales. Claro, llenas de incertidumbre. ¿Usted recuerda empresas cubriendo sus oficinas porque todo lo que iba a pasar? ¿Y qué pasó con las elecciones, Renato? Total certidumbre. Total respeto a los resultados que se dieron, buenos o malos para uno. Yo eso espero, Renato. Sí. Que pase con la constitución de la nueva Corte Suprema de Justicia. Porque más vergüenzas para este país ya no. Ya no se puede tolerar. Y yo creo que en eso hay conciencia entre las personas que tienen esa responsabilidad y la auditoría, el escáner que van a pasar los medios de comunicación a cada uno que aparezca como aspirante. Les quiero decir, antes de escuchar al abogado Oliver Erazo, visto lo visto en la Asamblea de Sociedad Civil, ¿qué cree el abogado? ¿Será el desenlace o cuál será el desenlace de esto a nivel de junta nominadora? Visto lo visto ayer, ¿podemos tener confianza en la junta nominadora? Y ya les digo algo más. Gabriela Castellanos será la representante o la, ¿cómo puedo decir? Nominada. Fíjense bien, la representante o la elegida o la seleccionada por el COEP para integrar la junta nominadora. La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, Gabriela Castellanos, por lo menos hasta hace una hora, si cambian de parecer más adelante, eso es otro asunto, pero hasta hace una hora y media, lo confirmé, Gabriela Castellanos va a integrar la junta nominadora para la selección de candidatos a la Corte Suprema de Justicia por decisión del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Creo que es una garantía, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí lo es. Yo creo que es una garantía. Sí lo es. ¿Sí o no? Se habían retirado, es interesante. Se habían retirado, pero regresaron Renato, con un golpe. Renato, en la elección pasada, ningún nominado por el COEP quedó en la Corte Suprema de Justicia. Pero no estamos hablando de eso, Julio. No, de la Junta Nominadora. Julio le está dando no, ningún nominado por el COEP. Yo digo, yo miro bien a Gabriela. No, a mí me parece bien. Desde la perspectiva que queremos nominadores que realmente vean los méritos
Yo no creo que Gabriela ahí vaya a representar intereses del COEP o a decir, vamos a meter a este abogado que es afín al COEP. No, ahí nos traicionaría Gabriela. Primero, cuando ya lo oficialicen como miembro de la Junta Nominadora. Si lo hacen, uno lo que cree es que Gabriela va a responder a los intereses del Estado de Honduras, que no va a responder a los intereses del COEP. Pero nos gusta que el COEP en todo caso deposite la confianza en esta mujer que se ha ganado con todo y que no es perfecta, ¿verdad? Porque no es perfecta, sí, tiene sus debilidades de personalidad. Pero nos garantiza compromiso con el país. Bueno, es el momento del abogado Oliver Erazo, pero será inmediatamente después de la pausa comercial, abogado. Bueno, después de esta información, que hasta hace 1 hora y media la confirmamos, uno nunca sabe qué pueda suceder después, pero yo entiendo que esto es serio, que Gabriela Castellanos va a integrar la Junta Nominadora, porque la ha seleccionado el Consejo Hondureño de la empresa privada. ¿Qué piensa el abogado Oliver Erazo? Visto lo visto, se está allanando el camino para tener una Junta Nominadora que nos garantice realmente que hagan el trabajo sin sometimiento a intereses de ningún tipo. Vea, yo creo que la responsabilidad de los 4 que estamos acá es hablarle al pueblo hondureño a carta cabal, a carta de ciudadanía o de ciudadanos democráticos. Mire, la nueva ley de la Junta Nominadora encierra una trampa legislativa. Hay una trampita. Y por ejemplo, analicemos lo que sucedió el día de ayer a la luz de la ley de la Junta Nominadora. Se referían, algunos han expresado algún malestar porque habían asociaciones que no estaban debidamente inscritas y al parecer Gobernación no rindió la información. Algo así, palabras más, palabras menos, se han discutido de las personas que han mostrado algún grado de malestar. Pero el artículo 6 podría permitir votar a organizaciones no registradas, que deben acreditar haber trabajado en derechos humanos por lo menos 2 años. No importa que no estén registradas, pero que socialmente son reconocidas. Puede ser que haya sucedido eso. FOPRIDE parece ser que ha alzado su voz, que no nos dejaron participar, esto y lo otro. Miren lo interesante de esta ley. Primero era el objetivo del Poder Legislativo obtener esta ley. Y hay que darle el crédito positivo al Partido Liberal que permitió que esta ley se decretara y entrara en vigencia. Creo que en ese momento la visión del Partido Liberal fue evitar una tensión constitucional innecesaria, que se produciera a la raíz de que hay una excusa que con esta ley no se puede, porque es la ley con que se ha electo otros poderes judiciales. Entonces, eso no lo quitamos ahora. Pero no significa que la ley es perfecta. Es perfectible como todos los actos de los seres humanos. Y aquí encontramos la primera trampita. ¿Qué significa? ¿Cómo manejaron esa asamblea? ¿A quién incorporaron en el listado para manejar esa asamblea? Lógicamente para obtener el resultado que nos informaba el maestro Julio. Es decir, 48, si son 50, 48 están a favor, mejor me voy para mi casa. Y hubo 5 abstenciones. Es decir, 57 estaban habilitadas. Sí. 48 favores y 5 que se abstuvieron, 53, y 4 que no llegaron. Entonces, mire qué interesante. A eso le llama Santiago Corcuero la tiranía de la mayoría. Si todos organizamos a la mayoría a nuestro real saber y entender, dirigimos la masa a un objetivo en específico. Y esto es lo que sucedió el día de ayer en el tema de sociedad civil. Bueno, pero ¿qué más sucede en este tipo? Mencionaba el licenciado Navarro de que lógicamente el Poder Legislativo se desprendió un poco en el procedimiento. Me recuerdo que este es producto del Congreso que presidía el extinto profesor Rafael Pineda Ponce. Creo que ahí fue donde se dio la reforma
al capítulo 10 de la Constitución de la República, porque entendió la clase política en aquel momento, habida cuenta ya de la vergüenza, ¿no?, de demasiada carga histórica del tema del Poder Judicial, de que tenían que participar los actores sociales. Entonces, incorporan a 7 actores, ¿ya?, que son los que ahora conforman la Junta Nominadora, que al final no eligen, ellos preseleccionan, seleccionan, nada más. Y la elección siempre reside, lo cual es importante porque se conserva el principio de legalidad y se conserva la estructura republicana del Estado Democrático de Honduras. Bueno, pero mire qué interesante, con el artículo 16 de esta ley de la Junta Nominadora. Vea, este artículo establece que la información producto de las autopostulaciones, mire las trampas de esta ley, que reciba la Junta Nominadora será remitida a la Secretaría del Congreso Nacional. A todas luces, es una potencial injerencia en el proceso. ¿Del Congreso? Claro, claro. Vea por qué, ya que antes, en la ley anterior, solamente se tenía acceso a la información una vez que se le entregaba el listado de los 45. Ahora no. El objetivo fundamental de integrar una Junta Nominadora es separar el proceso previo a la posible injerencia política del Congreso. Entonces, vamos a comenzar a tener un juego dialéctico desde que si la abogada va a autoproponerse, si el licenciado Navarro va a autoproponerse, tráigame el currículum, por favor. Veamos acá, miremosle el clavo que le podemos sacar antes. O sea, ni siquiera está preseleccionada. O sea, los autopostulantes ni siquiera van a estar preseleccionados cuando los diputados van a tener acceso a la información de ellos. Entonces, esto lógicamente es una trampa. Mire qué interesante. ¿Y cómo distrajeron de la atención mediática y de la agenda nacional estas pequeñas trampas legislativas? Diciendo, mira, primero era objetivo y agenda nacional legislativa aprobarla. Y 2 semanas después dice, no, es que la Junta Nominadora es inconstitucional. Entonces, lógicamente, toda la atención se trajo para acá y dejar que pasara el tiempo y que estas cuestiones se comenzaran a desvelar a medida que comenzara el proceso. Entonces, esto es sumamente interesante. Lógicamente, los hondureños tenemos que aprender a ser democráticos y participar en esos procesos democráticos. En el caso de nosotros los abogados, vamos a una elección. Que eso es importantísimo porque la Junta Directiva actual del Colegio de Abogados de Honduras, conformada por mujeres y hombres democráticos y con la dirección en la presidencia del abogado Rafael Canales, pues han convocado a una elección de voto universal, libre, directo y secreto. Y aquí, simple y sencillamente, se va a elegir, en el caso del Colegio de Abogados, lo que la mayoría de colegas elijan y decidan que quiere que sea su representante ante la Junta Nominadora. Entonces, la conformación de esa Junta Nominadora en este momento y previo a este momento está sopesada bajo presiones nacionales e internacionales. El hecho que usted nos daba la noticia al pueblo hondureño en general, que probablemente pueda ser la abogada Gabriela Castellanos, es un punto muy interesante y eso responde directamente, nos guste o no, a todo un tema de trabajo, de lucha frontal contra la corrupción, porque aquí se dan 2 aristas. Es incómoda una de ellas de repente, pero son realidades que vamos a vivir. Mire, el partido oficialmente en el poder tiene un proyecto del cual nace como partido, que es la refundación del Estado de Honduras. No hay refundación sin constituyente, no hay constituyente sin un mecanismo de participación democrático consignado en el artículo 5 de la Constitución de la República. Y para ello ocupamos 86 votos. No los tiene. Entonces ocupamos tener, por fuerza, el Poder Judicial. Claro. Ahí da cuenta de ello, viene y la nueva embajadora de Estados Unidos
a la sombra del tema del Triángulo Norte, donde nos exigen respeto a los derechos humanos, un tema de lucha frontal contra la corrupción, que ahí viene lógicamente el tema de instituciones operadores de justicia independientes, y no más narcotráfico, lucha frontal contra el crimen organizado. Comienza a tener diálogos con los diferentes sectores. El día de ayer incluso creo que se reunió con el presidente actual del Poder Judicial. ¿Qué indica esto? ¿Qué está indicando esto? Está indicando que han analizado que dentro de la Junta Nominadora podría darse un fenómeno político de manipulación en relación a los votos. ¿Por qué? Porque en la ley anterior se ocupaban 6 votos como mínimo para que pudiera calificar o precalificar un abogado y notario para estar dentro de los 45. Hoy no, hoy es simple mayoría, solo ocupamos 4. Entonces, si comenzamos a analizar cómo incidir en cada uno de los actores y en las elecciones de los actores, podemos decir, bueno, tenemos las centrales obreras, tenemos la sociedad civil, ¿okay? Tenemos que el colegio de abogados, para poner un ejemplo, y esto. Tenemos 4. De estos cuatro tenemos suficiente para que el pascón, el primer filtro, sea grandecito para los que nosotros queremos. Entonces, lógicamente, ¿qué van a decir los honorables diputados cuando vayan a elegir en el momento? Esto fue lo que nos mandaron a nosotros. No nos estén criticando. Al respecto quisiera agregar, ¿por qué comencé diciéndole yo que en esta oportunidad, esta ley, así como dice el compañero, el abogado Oliver, esta ley sí tiene sus bemoles, porque los tiene, y ya lo expuso claramente, pero también tiene una obligación que se les pasó. Yo dije, bueno, van a tener que justificar por qué se votó de esa forma. ¿Por qué no reunió esa persona que se autopostuló esa circunstancia? La misma ley se los dice. Tiene que ir razonado por qué. Entonces yo dije, bueno, si se va a dar una explicación del por qué a esta persona no se le calificó de tal o cual forma, aquí va a haber un problema. Yo lo percibo, porque yo le voy a decir una cosa. Yo sé bien que los abogados y notarios que se están autopostulando no van a agachar la cabeza para decir por qué razón ustedes me califican de esta o esta u otra forma. Entonces va a haber que responderle a muchas personas. Que el Congreso pueda tomar la información de lo que está haciendo la Junta Nominadora, pues es una obligación y es una potestad del Congreso. No se lo quitamos. Pero que estas personas tomen en consideración y tengan en cuenta, hoy compañeros que están en esa Junta Nominadora, van a tener que responder a cada uno de los candidatos por qué razones ustedes los han calificado de una forma o de otra. Hombre, ¿qué es lo que estoy entendiendo yo de lo que me están diciendo ustedes? Lo que le he interpretado al abogado Oliver Erazo es que esa ley especial fue hecha a la medida para que el partido en el gobierno controle la Junta Nominadora. Eso es lo que yo le he entendido a Oliver Erazo. Pero Oliver fue más allá y dice que el propósito final es controlar la Corte Suprema de Justicia y que hay algo más allá para que controlar la Corte Suprema de Justicia. Eso fue lo que le entendí a Oliver Erazo yo. Porque si no le funciona, solo le faltó decir Mel Zelaya, sus objetivos o sus estrategias para una constituyente y una nueva constitución, allá tiene el control de la Corte Suprema de Justicia. Eso fue lo que le entendí. Y hay un elemento más aún acá. Y miren, el pueblo hondureño esta vez debe de darnos el voto de confianza a los abogados, porque
estamos haciendo la tarea que nos corresponde. Mujeres y hombres valientes sometiéndose al proceso constitucional, porque estamos dentro del marco constitucional aún, de participar, a exponer su hoja de vida y a que lo evalúe quién, bajo qué criterios, quién va a evaluar a un notario de 40 años de experiencia, con maestrías y doctorados sobre sus conocimientos. ¿Quién? Mira qué interesante. Pero vamos a un punto toral y sumamente incómodo. Ya viene el comentario de Julio. Julio se está preparando, Julio está escuchando. Claro. Está reflexionando. Ya viene Julio Navarro. Estoy en modo avión. Así es. Incómodo. Vamos a ver. Todo va bien hasta este momento. Pero aquí hay un tema también de legalidad formal en el Poder Legislativo y en su Junta Directiva. Quien convoca el proceso, Poder Legislativo, tiene un tema de falencia de legalidad formal en su Junta Directiva. Ese es el que va a elegir al nuevo Poder Judicial. O sea, algo que adolece va a parir algo que no adolece de nada. Esas cuestiones que tenemos que analizar. ¿O es también una estrategia política de tenerlo así para el caso que si la Corte no es a mi talla y a mi medida, creamos una tensión constitucional? Miren, estas cuestiones que yo le estoy Oliver, ¿esta Corte a la medida de quién está? No, es que no lo vamos a discutir. No, usted está pronosticando a futuro. No, estamos hablando... Pero puede evaluar el pasado, que es más fácil. No, claro, precisamente es lo que estamos tratando de evitar. Por eso se entendía que la ley iba a tener mecanismos de candados y de seguridad. Pero eso fue lo que vendieron, no fue lo que hicieron. Entonces, mire, el escenario que le estoy diciendo ya pasó en El Salvador. La Asamblea Legislativa se miró con 2 plenos de Poder Judicial nombrados. ¿En dónde terminó esa crisis? Resolviéndose en la Corte Centroamericana. Y en la Corte Centroamericana, ¿en dónde tiene su sede? En Nicaragua. ¿Y Nicaragua quién lo maneja? Daniel Ortega. Entonces, los abogados debemos de pedir un requisito simple: legalidad formal y respeto estricto al procedimiento constitucional, y aquí no va a pasar ninguno de esos escenarios de tensión constitucional. Así de sencillo. Son escenarios nefastos que podrían suceder. Lógicamente, el colega que lleve su hoja de vida debe de saber que al llevarla está legitimando el proceso y después no va a tener derecho a reclamar. Todos los hondureños y todos los abogados sabemos en qué marco constitucional y en qué principio de legalidad debemos de manejarnos. Bueno, pues hemos escuchado a Oliver Erazo. Yo creo que es el momento de escuchar a Julio Navarro. Él cree que se ha construido todo esto a la medida de un objetivo político en el Partido Libertad y Refundación, que es una constituyente y una nueva constitución, y que para eso, según Oliver Erazo, deben trabajar, pero finamente o a como dé lugar, en función de tener el control de la próxima Corte Suprema de Justicia. Julio, después de la pausa, Julio. Después de la pausa. Después de la pausa. No, es que yo lo he estado escuchando con atención. Ayer escuché a Desde Tomás la Zambrano en un medio de comunicación con otro escenario. Dice Tomás que si la Corte no está electa en el periodo o en el tiempo que dice la Constitución, y todo el mundo se refiere a Mel, ¿verdad? Mel va a desconocer esa reforma al artículo 7 de la ley interna del Congreso que dice que mientras no se elijan a nuevos funcionarios, los viejos deben seguir en sus cargos. Y que Mel va a desconocer eso. Y que entonces ahí se rompe el orden constitucional porque no fueron electos en el día los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Tantas cosas que he escuchado, tantos elementos que he escuchado,
que yo creo que diciembre y enero serán meses turbulentos en el país, en política. Serán meses turbulentos en política en el país. Ahora, ¿qué piensa Julio Navarro de esta teoría de Oliver Erazo? Mire, Renato, ahorita estamos discutiendo sobre los nominados para la Junta Nominadora. Sí. Si realmente son personas que tengan la estatura moral, profesional, para confiar en ellos. Por los momentos ya tenemos los de sociedad civil. CONADE. CONADE y el de... Yo creo en ellos. El del COEP. Pero le quiero decir, Yo y le voy a creo hacer en una ellos. pregunta. Usted va a seguir con la palabra. Mire, Julio Navarro, el sociólogo y analista, de Frente a Frente, a mí me da mucho orgullo decirlo. ¿Por quién se decantaría? Asumiendo que Julio, y no tengo por qué dudarlo, es un hombre comprometido con el país y con una justicia despartidizada lo más posible. Y le dicen, Julio, ¿qué pensás? ¿Entre Fito Facusé para representar al COEP en la Junta Nominadora o Gabriela Castellano? Los dos, me parece. Los dos me parecen. No descalifica. Fito, ¿por qué? Correcto. Mire, Fito es un hombre a una edad que tiene, que yo sospecho que tiene deudas con el país. Le hablo de deudas institucionales. Renato, somos una generación que vamos para afuera y uno se pone a pensar, ¿qué dejamos? ¿Qué dejamos? Algunos por no hacer y otros por complicidad, Renato. Por omisión. Y otros por omisión, Renato. ¿Qué dejamos? Yo le voy a poner un ejemplo. Yo conozco un abogado del Partido Nacional, Raúl Pineda Alvarado. A mí me gustaría que ese hombre fuera presidente de la Corte, fuera magistrado. Ese es un abogado realmente capacitado, honorable, que también siento que tiene deudas con el país. ¿Hay de esa gente en los abogados o no hay? Claro, hay Por eso gente yo me extraña que Oliver desconfíe de los abogados, hombre. No, Los abogados habrán aprendido de lo que ha tras el pasado telón. todo este tiempo, Renato. Yo sí creo que los abogados que asuman la nueva corte lo van a hacer con responsabilidad. No podemos seguir haciendo lo que se ha hecho hasta ahora. Por eso yo estaba que hay que discutir quiénes van a ser los nominados y a quiénes van a nominar estos. Pero tampoco, Oliver, hay que desconocer que los poderes partidarios están amarrados. Usted asume de que están amarrados. No están amarrados, Renato. Renato, ¿cuál ha sido la capacidad de entendimiento que ha habido en Honduras entre partidos políticos? Mucho más fácil antes entre liberales y nacionalistas. Claro. Y no difícil ahora, Renato. Cuando usted escucha a algunos jefes de la bancada del Partido Nacional, en sus recreos va a negociar. En sus recreos negocia. En el otro momento tira el mensaje a sus partidarios. Porque el poder es eso. El poder es eso. Los diputados electos querrán que se desintegre el Congreso. No querrán. Y el elector, Renato, distribuyó poderes. Distribuyó poderes. Eso que dice Oliver o que replantean otros, eso no es fácil, Renato. Hoy con toda la vigilancia internacional que existe, no es fácil desconocer las normas en que se rigen los... Puja la juez. Puja la juez con lo que está diciendo usted. No, pues sí, los jueces tienen su derecho. Entonces, en las leyes siempre hay sus problemas. A mí me decía un abogado, mire Navarro, si las leyes las hicieran bajo el razonamiento lógico en que deben de tener, los abogados no tendríamos trabajo. Pero las leyes siempre tienen su problemita donde uno se agarra. Y no digamos en las leyes que tienen incidencia política. Pero eso depende también, Renato, de la temperatura que haya, no solo en el Congreso, sino la temperatura que haya en el país, como para tolerar o no tolerar cosas de ese tipo. Renato, ¿de dónde venimos? ¿Usted cree que vamos a seguir en eso? No, yo tengo confianza que las cosas en el país comenzaron a cambiar en las elecciones pasadas y van a seguir cambiando. Y hoy con mayor exigencia, con mayor valoración de los otros sectores que no toman decisiones políticas. Yo sí estoy convencido
que van a sacar una buena cantidad de abogados distinguidos, honorables, idóneos para conformar la Corte Suprema de Justicia. Porque lo que decía Oliver, la democracia ocupa un poder judicial idóneo. Poder judicial idóneo. Porque mire, Renato, aquí solo hablamos de que el poder judicial le va a servir a los políticos. Vaya, vea de quién están llenas las cárceles. No de políticos, Renato, de pobres, que no tienen quien los defienda, que no tienen quien se acuerde de que ya venció el tiempo en que están presos y no los han sentenciado. De esos nadie habla. Sino de que la Corte le va a servir a los políticos. ¿Y los pobres? Que no tienen con qué defenderse. ¿Dónde? Julio, entonces, no le va a resultar... No, mire, lo que habla Oliver, eso puede ser tema para otro momento, pero no para ahorita. Por ejemplo, ¿qué me voy a poner a cuestionar yo? ¿Qué me voy a poner a cuestionar yo la ley que hizo el Congreso para que salgan estas nominaciones? Si es cosa juzgada. Si es cosa juzgada. ¿Quiénes votaron a favor de eso ahí? Tuvo inteligencia libre, si tiene las profundidades que usted plantea, pues si la tuvo. ¿Tiene el derecho como partido gobernante de hacerlo o no? En el poder. ¿Tiene derecho la sociedad civil y lo otro de plantear cosas? Sí lo tiene. Y esa es parte de la democracia. Bueno, ahí está la respuesta. Renato, usted recuerda a Trump, los magistrados que nombró según él para que lo defendieran el día de la elección. Y no le respondieron. ¿Por qué? Porque son gente institucional. Y aquí no puede haber gente institucional, Oliver. No pueden haber abogados institucionales. ¿Qué piensen? Por alusión. ¿Por qué usted maestro, duda de los mismos abogados de los cuales usted es parte? No, vea, ese ahí quiero, por alusión a lo que usted dijo. No, yo no desconfío de mi gremio, yo soy parte del gremio. Al contrario, lo que estamos hablando es que si queremos una institucionalidad nueva, fortalecida, veamos, el discurso es una cosa y los hechos son otra. El discurso para llegar al poder fue una cosa, pero los hechos son otros. Y ojo, si vamos a repetir la misma historia de la actual junta directiva, que decían que no iban a hacer lo que hicieron los pasados, que eso ni se discute, porque eso es hasta absurdo discutirlo, pero han hecho las mismas cosas, peores. Y si no, miremos el control constitucional que en este caso nuestra misma compañera ha tenido que presentar recursos. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema no es una crítica a los colegios, al contrario. ¿Qué dije yo? Hay que felicitar a las abogadas y a los abogados que van a presentar sus autopropuestas porque van a legitimar el proceso. ¿Y qué es lo que exigimos los abogados? Que el proceso esté resguardado de legalidad formal y un irrestricto respeto absoluto al marco constitucional. Okay. Eso es todo. Miren, yo creo que llegó la hora de escuchar también a la abogada Carla Romero, a la juez Carla Romero, porque ella tiene ¿cuántos recursos de inconstitucionalidad presentados? Actualmente con la ley de amnistía. O en la trayectoria, porque el primer recurso de inconstitucionalidad que presenté fue contra el Consejo de la Judicatura. ¿Y el segundo? Ya no existe, abogado. No, ya no existe porque me dieron la razón. La ley del Consejo de la Judicatura violentaba la independencia judicial. Ok, ¿el otro recurso? El otro recurso es de inconstitucionalidad. ¿Sí? Es contra la ley de amnistía. Pero como se tuvo conocimiento solo en mi sala de 4 casos, el mismo recurso se presentó en los 4. Entonces, de los 7 que hay, 4 son míos, otro no recuerdo de quién es, y hay uno de la sala de lo constitucional. Sobre la legalidad. Perdón, de la sala de lo penal. Sobre la legalidad o no de la Junta Directiva del Congreso Nacional, usted no ha interpuesto nada, ¿no? Es que va implícito dentro del recurso de la ley. O sea, ¿por qué? Porque hay aspectos de fondo y de forma. Y dentro de esos aspectos se está mencionando el origen de esta ley. ¿Es el correcto? Si es legal o no la Junta Directiva del Congreso Nacional.
Y a esta altura usted ya resolvió ese dilema, usted ya en lo interno, en ese yo personal, ya sin ponderar nada. Yo lo único que resolví es la legalidad de que hoy por hoy Xiomara Castro sea la presidenta de esta nación. Si usted resolvió eso y de manera legal, usted la juramentó. Y eso era lo que yo tenía que ser fiel, porque mi presencia ahí era para establecer que fue la persona que ganó en las urnas y que tenía que ser la presidente de este país. Yo que percibo que usted está convencida que Luis Redondo no es presidente legal del Congreso. No soy yo quien tiene que decirlo. Es la Sala Constitucional, ¿verdad? Sí. Es otro ¿Y por qué no lo dice? ¿Por qué? La Sala. Tienen trabajo. ¿Y usted por qué personalmente no opina? ¿No puede opinar personalmente usted? No. Yo tengo que respetar las instancias y no solo eso, sino a las personas mayores. Bueno, ¿y por qué les hablaba de Fito? Porque esa era la otra corriente del COEP para representar al COEP en la Junta Nominadora. Pero van a quedar juntos una mujer y un hombre. Bueno, yo diría que si Castellano va a ser la propietaria, que Facusé sea el suplente. Así va a ser. Sí, debe de ser. Así va a ser. No. Así va a ser. Que la abogada Castellanos va a ser, sí es ella, ¿no? Va a ser un buen elemento porque recordemos que cuando el diputado Redondo andaba en las luchas, hacían pareja en la lucha contra la corrupción. Aparentemente hay como una separación en estos últimos meses. Pero, como dice el licenciado Navarro, hablando nos entendemos y hay que construir nación. Vamos a la pausa. Abogada, mensaje final, unos 30 segundos. Agradecer mucho la comparecencia, disfruté de esta plática con estas personalidades y pues nada, decir que es una tarea ardua la que les espera a los compañeros que están en la nómina y desearle la mejor de las suertes y éxitos a los compañeros que se van a autoproponer y que Dios ilumine su camino. También bendigo el bien en todas las personas a las que no les simpatizamos, pero que esperamos que entiendan que se debe de cumplir con una misión y con una vida con propósito. Lo que le quedó grabado a la abogada fue el mensajito. No, eso. No olvídese, está bien. Bueno, a todos muchas gracias. El abogado Erazo y Julio fueron los que más intervinieron, así que ya no tenemos tiempo. Muchas gracias. La última pausa comercial. Unos segunditos para despedirnos del público. A todos muchas gracias, buenos días. Los invito para que sigan con nosotros porque viene Las Mañanas del 5 aquí en el Canal Líder.